Buenas, buenos días, compañeros de clase y profesor Manuel García. Eh, en el día de hoy expondremos nuestro tema, que es la catástrofe de 1999 en el eje cafetero. Este tema es presentado por Jefferson Coronado Neira, Lisette Zulca y Cristian Pachón Corredor. El contenido de la exposición es la siguiente. Primero, la localización geográfica del evento. Segundo, el marco geológico. Tercero, los antecedentes históricos. Cuarto, la descripción de este evento. Quinto, el impacto socioeconómico y ambiental. Sexto, las conclusiones. Y como séptimo punto, veremos nuestro caso de estudio, que es el terremoto de Pisco, que ocurrió en el 2007. Y por último, las referencias. Le doy paso a mi compañero Cristian. Localización. Ok, entonces el terremoto del eje cafetero en el año 1999 ocurrió en estribaciones de la cordillera central colombiana, en lo que conocemos como el abanico de Quindío, afectando principalmente a los centros poblados de Armenia y Pereira. Son ciudades en Colombia considerablemente grandes, y en general a todo lo que conocemos como el eje cafetero colombiano. Eh, en total de afectación fueron 32 municipios, pues de los departamentos de Risaralda, de Valle del Cauca, algunos de Caldas, y 13 de ellos que con poblaciones de más de 10.000 habitantes. O sea, son centros poblados ya bastante grandes. La afectación en infraestructura y como tal en lo que fueron pues las ciudades fue muy grande, fue un golpe durísimo para el país. Eso se hablará más adelante en afectaciones económicas, y como podemos ver en las imágenes de la izquierda, primeramente se destaca en el recuadro una generalización de el área afectada, y en la imagen de la derecha podemos ver la estrellita negra es el epicentro del sismo. El área que está achurada oscura son las principales poblados afectados, y el área achurada en líneas es como la generalización total del área afectada. Ahí vemos que están en inmediaciones de Risaralda, Quindío y Caldas. Bien, en esta imagen observamos, es una imagen de elaboración propia, donde se busca destacar el epicentro del sismo bajo las coordenadas obtenidas en el libro de Himmler, y observar a una mayor escala la afectación por departamentos. Entonces miremos lo que es el Quindío. Podemos ver en la parte alta lo que es Risaralda, y hacia abajo del Quindío lo que sería Valle. Vemos que las principales ciudades o los centros poblados más grandes y más cerca al epicentro del sismo, por lo tanto los de mayor afectación, eh, vienen siendo lo que es Armenia y Pereira, también Calarcá. Entonces miremos, hubo en total 32 municipios afectados. El área que cubrió el sismo es bastante grande. Entonces observemos otra cosa muy interesante, y es que el epicentro del sismo se ubica casi o muy cerca a la cordillera de los Andes, que es esa línea blanca que va a la derecha del punto donde se señala el epicentro. Entonces es una zona muy montañosa, la parte del epicentro del sismo, y afectación a los centros poblados, que generalmente están ubicados en la parte plana o en los valles de estas zonas. Una zona con actividad volcánica muy alta, y observamos los volcanes. Y siguiente. Ok, marco geológico. En esta parte vamos a empezar con tectónica. Entonces, muy importante destacar que en esta zona, geológicamente hablando, convergen la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa suramericana en la esquina noroccidental del continente suramericano. Además, dentro de esta última se encuentra lo que conocemos como el bloque norandino, que es una zona cuya propiedad principal es que se presentan esfuerzos de compresión en sentido de W.
Además, el agravante principal o el factor más importante de la tectónica es que allí se presenta el fenómeno de subducción entre la placa de Nazca y la placa suramericana. Como pues bien sabemos, los fenómenos de subducción son disipadores o catalizadores de actividad sísmica en las zonas cercanas a donde se presentan. Entonces, observemos que el fenómeno de subducción en la imagen de la izquierda es un fenómeno en el cual la placa oceánica se hunde, por decirlo así, sobre la placa continental. A medida que va avanzando a profundidad se presenta, digamos, un fenómeno de fundición de esa placa, y esa liberación de energía y de esos fenómenos internos que se están dando allí abajo, de alguna manera induce o actividad volcánica o a sismicidad. Es una manera de liberar esa energía que se presenta allí. Eso lo vemos en la imagen del costado izquierdo, y por la parte derecha observamos la placa de Nazca, la ubicación de Colombia, y la placa suramericana, y observamos la zona de subducción. Entonces está en la parte de la zona costera, y pues obviamente eso va avanzando a varios kilómetros de extensión y se evidencia ahí achurado como en naranja lo que es montañas y actividad volcánica o volcanes, huella clara de la subducción que se presenta allí, y un detonante o uno de los factores influyentes en la actividad sísmica de la zona. Ok, ahora en cuanto a geología y geomorfología, observamos que tenemos tres ramificaciones de la cordillera de los Andes, que son el rasgo pues, geomorfológico determinante del bloque norandino, lo que mencionamos anteriormente, y este está sometido principalmente a esfuerzos de compresión este-oeste. Las unidades litológicas determinantes en la zona pues son rocas metamórficas, rocas ígneas y rocas sedimentarias, una combinación pues de la mayoría de tipos de rocas que tenemos, y sus edades van desde el Paleozoico hasta el Terciario. Además incluye depósitos glaciales del Cuaternario, algunos aluviones que son depósitos recientes, y depósitos piroclásticos, evidencia de la actividad volcánica, tal vez principalmente detonada por los fenómenos de subducción que se presentan allí expuestos anteriormente. Estas rocas están principalmente meteorizadas. Recordemos que la meteorización disminuye la resistencia al corte y a deformación y a todo tipo de esfuerzos que se pueda presentar un macizo rocoso, y están cubiertas con capas de ceniza, lo que también agrava el problema. Eso podríamos pensar que disminuye sus fuerzas de fricción, asimismo su resistencia al corte a la reducción de estos esfuerzos de fricción, y podría ser detonante de, por ejemplo, deslizamientos, dado que actúan anulando la fricción. Entonces pueden presentarse como una especie de patín entre capas y presentar, por ejemplo, deslizamientos planares, agravantes con la actividad sísmica ya mencionada. Tenemos rocas metamórficas e ígneas en la parte de la cordillera central, y tenemos flujos de lodos y depósitos volcánicos en los límites con valle, lo que mencionábamos que es el abanico de Quindío. Y tres tipos de falla geológica predominante, una de ellas perteneciente al sistema de fallas de Romeral, un sistema de fallas muy conocido en Colombia que ha generado muchos problemas en las zonas por donde pasa, donde actúa, y fallas que cortan estructuras de la cordillera central y occidental. Estas fallas también generan un problema grave. Se hablará de ellas en más detalle más adelante. Entonces, esto tenemos en cuanto a geología y geomorfología. Veamos la siguiente imagen, otra imagen de elaboración propia, donde se destaca que el epicentro a una escala grande, y podríamos decir que está ubicado sobre la cordillera, literalmente, y todos esos fenómenos volcánicos de laderas, de montañas que tienen pues estas cordilleras, influyen en la gravedad, las implicaciones que tuvo este fenómeno sísmico en el eje cafetero. Entonces la idea de esta imagen es eso, resaltar que las cordilleras aquí juegan un papel importantísimo y que el epicentro del sismo fue casi que ahí. Asimismo, pues la placa de Nazca y la placa oceánica. Muy bien, en cuanto a fallas geológicas, se presenta el mapa de fallas geológicas colombiano,
en donde se busca resaltar de una manera pues general, no tan precisa, pero sí que dentro del óvalo azul se encuentra pues el área de interés, el eje cafetero, y vemos que presenta una alta actividad en cuanto a fallamiento geológico. Vemos que son fallas que van desde este a oeste, fallas de norte a sur, lo que produce pues un fracturamiento muy irregular de la roca, mucho fracturamiento, debilitamiento de los macizos rocosos, y también se puede atribuir a estas pues fallas geológicas otro disipante de la gravedad del fenómeno que se presentó allí en el eje cafetero. Muy bien, en cuanto a antecedentes, empezamos con pues, la parte de infraestructura. Tenemos que se incluyen laderas empinadas a escarpadas de la cordillera central entre 900 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, pues estas regiones son dedicadas principalmente a cultivo de café. Armenia principalmente son de clima templado. Entonces, ¿qué pasó con la infraestructura? Eh, Esta economía, el boom del café hacia esa década, pongámosle, qué sé yo, en 1850, que se empezaron a fortalecer estos centros poblados, genera un crecimiento desordenado, tanto demográfica y la necesidad de vivienda y de construcción pues es inminente. Estas construcciones se hicieron sin la respectiva normatividad técnica inexistente tal vez para la época porque pues los cambios constructivos en Colombia se dieron hacia 1950. Entonces muchas de las viviendas que estaban allí eran antiguas, eran viviendas en bareque, en adobe y edificios de concreto que estructuralmente no cumplían con los requisitos mínimos sismo resistentes. Este factor de infraestructura fue un agravante quizás de la gravedad y la afectación tan grande que tuvo este sismo en cuanto a infraestructura y efectos económicos se refiere, los cuales serán expuestos más adelante. También quizás los rellenos antrópicos sin las técnicas suficientes que disminuyen las propiedades mecánicas y la resistencia al corte de los suelos de la zona. Sigamos. Bien, en cuanto a sismicidad histórica, se destaca en el libro que existe muy poca información pues existente de la sismicidad de la zona. Son poblaciones que emergieron hacia finales del siglo XIX principalmente. Digamos que las falencias técnicas de la época pues también generan este problema y no existen evidencias instrumentales o históricas de sismos superficiales previos pues con epicentro y efectos en el mismo eje cafetero. Con base en estudios hemerográficos, que son estudios de otro tipo, se logró atribuir 31 sismos superficiales en el sector, lo que comprueba las hipótesis expuestas anteriormente, y es que la actividad de la zona en cuanto a sismos se refiere es alta, y también pues con el disipante de las fallas geológicas presentes en la zona. Observamos en la tabla que se muestra en la diapositiva que hay registros de 5 sismos principales, uno de magnitud 6.1 en el Quindío, más o menos el mismo sector de interés de este terremoto del 1999, y otro de magnitud 5.6, cuya zona pues se atribuye al Chocó, pero la localidad de afectación fue Armenia. Vemos que estos sismos difieren en 10, 6, 5 años. Lo que pasa es que la complejidad de estudio del sismo de 1999 en el eje cafetero se atribuye principalmente a la presencia de fallas geológicas de tipo cortical, cuyos periodos de recurrencia pues, son casi que impredecibles hasta de centenares de años. Entonces, digamos que esto atribuye complejidad al estudio de este sismo y esta sería la información en cuanto a sismicidad histórica se refiere de la zona de afectación. A continuación sigue la descripción del suceso. Lo dejo con mi compañero. Bueno, el siguiente punto es la descripción del evento. Siguiente. En esta parte hablaremos de la sismología del sismo del eje cafetero y como primer subpunto serían los datos y parámetros sismológicos. En la tabla que se presenta hay el nombre de 6 instituciones que
que estimaron la profundidad superficial del sismo. Primero está la International Seismology Center, que estimó que la profundidad del sismo fue de 24 kilómetros. Luego la National Earthquake Information Center estimó que la profundidad fue de 17 kilómetros. Harvard Seismology estimó que fue de 27 kilómetros. Monsalve y Vargas estimó que fue 18 kilómetros, Oso de 34 y la Red Sismográfica Nacional de Colombia estimó que fue 10 kilómetros. Estas diferencias iniciales se pueden explicar por los modelos de velocidad utilizados y el grado de confinamiento de las redes sismológicas. En magnitud NEIC y Harvard Seismology coinciden que el sismo tuvo una magnitud de momento de 6.2. Luego hablaremos sobre la fuente sísmica. Entonces, a partir de observaciones telesísmicas del mecanismo focal estimado por diferentes autores y con base en un análisis de la distribución de las réplicas, Monsalve y Vargas suponen que el plano nodal de ruptura corresponde a una falla aproximadamente NS con desplazamiento lateral izquierdo. Con respecto al proceso de réplicas, el sismo principal desató un proceso de réplicas que fue decreciendo con frecuencia, cantidad y magnitud. La cantidad total fue de varios millares y en la red del Oso se registraron réplicas durante los 3 años siguientes al sismo. La réplica de mayor magnitud ocurrió el día del sismo principal a las 5:40 p.m. y se estimó una magnitud de 5.5 y a una profundidad de 10 kilómetros. Los mecanismos focales, según el NEIC y el Harvard Seismology y Monsalve y Vargas, son similares a la del sismo principal. Luego tenemos los registros de movimiento fuerte. La Red Nacional de Acelerógrafos reportó la máxima aceleración en una estación en suelo del orden de 50 centímetros por segundos cuadrados a 13 kilómetros del epicentro y del orden de 82 centímetros por segundos cuadrados en una estación en roca a 42 kilómetros al noroeste del epicentro. Y la Red Nacional de Acelerógrafos reportó la máxima aceleración en Pereira, medida en roca, del orden de 95 centímetros por segundos al cuadrado. Le doy paso a mi compañero Jefferson. Continuando con la exposición, abordaremos el tema de impacto socioeconómico y ambiental que nos dejó el terremoto del eje cafetero en 1999. Siguiente. Bueno, la estadística nos muestra que 1.185 personas murieron, donde el 94% se produjeron en Armenia, 8.523 resultaron heridos y 731 personas desaparecidas. 160.000 personas se vieron severa y directamente afectadas por pérdida de sus viviendas, 400.000 afectadas por efectos en sus familias, vivienda o empleo, y 1.534.500 afectadas indirectamente. Esa cantidad de personas representó en aquella época el 5% de la población colombiana. En cuanto a vivienda, se registraron 35.972 viviendas destruidas o inhabitables, 43.464 parcialmente afectadas, de las cuales 2.972 eran fincas cafeteras, de las cuales 70% se encontraban en Quindío. Esa fuente es de CEPAL y DANE del 99. Sí. Siguiente. También en el sector educativo, de 521 planteles que se vieron afectados, 243 resultaron inservibles y 194 sufrieron daños, es decir, 84% del total de los planteles educativos resultaron con daños. En el sector salud, 8 tuvieron que ser reconstruidos y 65 resultaron afectados. En la parte derecha podemos ver la distribución de efectos en cuanto a viviendas destruidas, en donde la parte que está mayor sombreada representa que en esa parte de Armenia hubo mayor cantidad de viviendas destruidas. Siguiente. En esta gráfica vemos
la distribución de los daños en los planteles educativos, muy parecido a la gráfica anterior. Siguiente, por favor. Ahora, las pérdidas económicas que dejó el terremoto del 99 se estimaron en 1.857 millones de dólares de la época. En aquella época un dólar eran 1.500 pesos colombianos, en el cual abordaron sectores productivos como agricultura, comercio, los sectores sociales como educación, salud y vivienda, la infraestructura como el transporte, agua y alcantarillado, así como la energía y el aspecto del medio ambiente. Siguiente. Para ello realicé una gráfica donde podemos ver que el sector social representaba el 83,1% de estas pérdidas económicas, el 12% de los sectores productivos, el 4,8% en infraestructura y el 0,2% en medio ambiente. Ahora, este 83,1%, para poder saber qué lo conforma, realicé la siguiente gráfica. Siguiente. Podemos ver que el 73% corresponde a las viviendas dañadas o destruidas, el 7,4% a infraestructura educativa y 2,7% a infraestructura de salud. Siguiente, por favor. Como vemos, el 73% que representa los daños en viviendas se menciona que era por deficiencias constructivas, edificios diseñados y construidos antes de la norma del 93 que recién se empezaron a implementar, y uso de materiales de baja calidad. En la imagen de la derecha podemos ver el primer piso que está diseñado en bajareque, que es un conjunto de palos o cañas entretejidos con barro encima, y también por diseños y construcciones pobres que resultaron por dimensiones inadecuadas, por ejemplo, columnas de muy poco espesor o de muy poco tamaño. Siguiente, por favor. Allí podemos ver el primer piso de bajareque, el segundo piso de mampostería, y producto del terremoto, la pared de mampostería cayó. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se desarrolló para la reconstrucción del eje cafetero? Se creó el Fondo de la Reconstrucción del Eje Cafetero por el gobierno, el cual iba a costear la reconstrucción, que representaba el 40% de los daños, estimado en 750 millones de dólares. Esto lo componía 70% del presupuesto de la nación, 38% por préstamos que se hicieron al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y 1% por donaciones nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. El impacto ambiental. Estas vibraciones sísmicas dispararon la ocurrencia de diversos efectos geológicos en un área de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados. Se pudo observar deslizamientos, agrietamientos, la mayoría sobre ceniza volcánica, como podemos ver en la imagen de la derecha. También pudimos observar hundimientos y flujos de lodos y detritos que se intensificaron en el año 99, ya que también se produjo el fenómeno de la Niña, produciéndose intensas lluvias y intensificando estos efectos geológicos. Siguiente, por favor. Le paso a mi compañera Lisette. Como sexto punto tenemos el análisis, la discusión y las conclusiones. Primero, en Colombia han habido terremotos de magnitudes mucho mayores o con mayor número de efectos geológicos, pero este terremoto es uno de los más que ha generado mayores efectos debido a las pérdidas que generó, a las pérdidas de vidas que generó y también al impacto que tuvo en la economía de Colombia. Segundo, mientras que la zona Guadati-Beinhof ha sido la fuente de mayores desastres sísmicos en la región, como los sismos de 1938, 1961, de 1962, de 73, de 79 y del 95, el terremoto del 25 de enero de 1999 se convirtió en la primera evidencia fidedigna de un sismo superficial con efectos adversos y con epicentro en el eje cafetero, junto con sismos superficiales cercanos a centros urbanos. El del eje cafetero muestra la necesidad de fortalecer investigaciones del potencial sísmico de este tipo de fallas causantes.
Tercero, a pesar de que el terremoto ocurrió en uno de los trimestres secos del año, diciembre-febrero, este coincidió con un periodo de abundantes lluvias asociados con el fenómeno de la Niña, lo cual contribuyó a aumentar los efectos ambientales y posísmicos, principalmente los movimientos de masa. Tercero, a pesar de que el terremoto, el anterior, por favor, sí, gracias. A pesar de que el terremoto ocurrió en un sismo con características similares al de este sismo y con un epicentro en una región con mayor población y mayor densidad de industria y comercio, tendría efectos de órdenes superiores sobre la economía colombiana. Por ejemplo, si este sismo hubiese ocurrido en Cali, que tiene una población 18 veces mayor y contribuye 50 veces más en el PIB, y suponiendo un comportamiento de los suelos similares y un nivel similar de vulnerabilidad, este sismo hubiera implicado decenas de miles de víctimas y pérdidas superiores al 100% del PBI de Colombia en un año. Siguiente, por favor. Y la catástrofe del eje cafetero puede explicarse principalmente como producto de la interacción de múltiples variables, como el deterioro y la falta de mantenimiento de edificaciones, el uso de materiales de baja calidad, prácticas de diseño y construcción inadecuada, la falta de revisión y reforzamiento de las construcciones previas a la vigencia de la normatividad sismoresistente, las vibraciones sísmicas altas, el efecto local y la cercanía al epicentro de las ciudades densamente pobladas. Y por último, aunque se conoce el nivel de amplificación en este sitio, es de esperar que en el basamento de la aceleración haya sido una fracción de este valor. En el campo cercano, las aceleraciones verticales pueden ser muy altas, lo que debería llevar a incluir en los códigos de construcción sismoresistente más requisitos para el diseño frente a las fuerzas verticales. Aun cuando no se disponía de información científica sobre la actividad local de las fallas geológicas, si las construcciones hubiesen llenado el requisito de resistir el 25% de la aceleración de la gravedad, con toda seguridad el desastre habría sido de menores proporciones. Y siguiente, le doy paso a mi compañero Jefferson. Continuando con la exposición, vamos a ver de manera breve un caso de estudio similar, que es el sismo de Pisco de 2007. Siguiente. Bueno, un resumen, este se dio el 15 de agosto de 2007 a las 6:41 horas. Se registró un sismo violento que duró aproximadamente 210 segundos, con parámetros sismológicos como el epicentro se encontró a 60 kilómetros del oeste de Pisco en el Océano Pacífico, a una profundidad somera de 40 kilómetros. En cuanto a la magnitud, según la escala Richter fue de 7.0 y según la escala de magnitud momento fue de 7.9. Un comentario del Instituto Geofísico del Perú lo calificó como el mayor sismo ocurrido en los últimos 100 años en el país peruano. Siguiente. En cuanto a tectónica, este terremoto se produjo por el choque y subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental sudamericana, que causó un desplazamiento entre placas cercano a 8 metros. Como podemos ver en la imagen, en la parte inferior, vemos que Perú se encuentra en constante interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto genera una liberación de grandes cantidades de energía durante cada año. Se registraron 3.060 réplicas y de las cuales 18 fueron sentidos por la población de las localidades de Pisco, Cañete e Ica, con intensidades mayores a 3 en la escala de Mercalli modificada. Siguiente. Bueno, en sismicidad histórica, en la región ha alcanzado intensidades de 9 y 10 y magnitudes de 8.4, es decir, se puede indicar que los sismos en esta área son considerados muy fuertes y de profundidades someras. Por mencionar algunos, en el año 42 se produjo un sismo de magnitud 8.4, en el año 60 se produjo un sismo de magnitud 7.0 y en este 2007 se produjo un sismo de 7.0. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un mapa donde podemos ver la cantidad de sismos que se producen en la región de Ica, en donde se produjo el sismo.
También podemos ver en la región de Lima también que afectan a esta región de Ica. Siguiente, por favor. En cuanto a infraestructura, lo que encontramos son viviendas de adobe con techos de rollizos y quincha. En la primera figura, en la parte de arriba, podemos ver que este adobe no muestra mucha adherencia entre ellos y son de poca resistencia y que son muy susceptibles al movimiento sísmico. También lo que encontramos fueron casas y edificios de mampostería hueca o maciza con estructura de hormigón armado. También casas y muros divisorios de mampostería sin vinculaciones estructurales, así como iglesias antiguas de adobe y mampostería con techos de madera y quicha. Lo que hacían muchas veces es que el primer piso era de adobe y el segundo piso era de mampostería, siendo este último el que cedía al efecto sísmico por movimientos del piso de adobe. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuál fue el impacto socioeconómico? Este terremoto de Pisco afectó tanto la región de Ica, que lo conforma Chincha, Pisca y Ica, en la región de Lima, tanto en Cañete como Yauyos, y la región de Huancavelica, que lo conforma Castro Virreina y Guaitará. Dejó 596 muertes, 1.292 heridos y 314 desaparecidos. En efecto, la mayor tragedia lo llevó la región de Ica. 434.614 damnificados y 221.060 afectados. En cuanto a la infraestructura social, en vivienda se contabilizaron 93.708 viviendas destruidas e inhabitables. Siguiente, por favor. En abastecimiento de agua, la infraestructura de captación y distribución de agua en las ciudades se dañó, lo cual dejó a la población sin abastecimiento de agua. En cuanto al saneamiento, se produjo una ruptura de la red de conducción en la ciudad y colapso de las letrinas sanitarias en el medio rural. En el transporte, la carretera panamericana que conectaba el centro, que es Lima, con la parte sur del Perú, como es Ica, se vio afectada por los derrumbes y al ingreso de Ica ocurrieron deslizamientos de terraplenes, fractura y desmoronamiento de la carpeta asfáltica, así como desniveles de hasta medio metro. Siguiente, por favor. En cuanto a las comunicaciones, se produjo un total colapso de la telefonía fija y móvil debido a la ruptura de la fibra óptica terrestre. Sin embargo, en el medio rural no fue afectado porque era por medio satelital. En el aspecto escolar, 1.219 escuelas se vieron afectadas de manera grave o moderada, en el cual el 59% se concentró en Ica, 33% en Lima, 8% en Huancavelica, así como 41 comisarías destruidas. Tanto se vio también cementerios, museos, templos que fueron dañados o destruidos. En la infraestructura de salud fue algo que chocó en esta población, que 112 fueron afectados, principalmente en Ayacucho, que aunque se encontraba lejos del foco sísmico, sus construcciones no eran las más adecuadas. Siguiente, por favor. En impacto ambiental, las vibraciones sísmicas dispararon esta ocurrencia de efectos geológicos como la licuación de suelo, ya que la población se encontraba sobre un suelo arenoso y se encontraba muy cerca al nivel del mar. Entonces, como vemos en esta imagen, el suelo se encuentra saturado y tiene un alto potencial de licuación. También deslizamientos cosísmicos, agrietamientos y hundimientos. Como vemos en la segunda imagen, es una clara prueba de licuación de suelos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos como en una edificación de 4 pisos, los 2 primeros pisos han sido totalmente hundidos por este efecto de licuación. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañera Lisette. Sí, ya por último se expondrán las conclusiones. Primero, en el análisis general que se hace de los daños causados por el terremoto, podría considerarse que algunos factores naturales y humanos contribuyeron a potenciar los efectos del sismo. Entre los factores naturales se encuentra la amplificación sísmica causada por los suelos blandos del material aluvial, donde se encuentran asentadas las ciudades y los pueblos de las zonas costeras afectadas.
Segundo, el hundimiento súbito o licuación de suelos afectó significativamente las viviendas de Pisco Playa y la zona costera de Tambo de Mora y algunos tramos de la carretera Panamericana Sur. En Tambo de Mora, muchas veredas quedaron hundidas y algunas casas se hundieron más de 1 metro. El Colegio de Ingenieros de Lima recomendó evacuar y relocalizar a esta población por las pésimas condiciones del suelo. Siguiente. Entre los factores humanos se encuentra la combinación compleja de factores que tiene a la pobreza como un factor común. Incluye la falta de conocimiento e incumplimiento de las normas constructivas antisísmicas, la antigüedad y la falta de mantenimiento de la mayoría de viviendas y edificios, la extrema informalidad del sector vivienda y la insuficiente supervisión y control de las autoridades locales. El Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, el SISMID, presentó un informe sobre Pisco en el que señala que las construcciones modernas se derrumbaron por haber sido construidas sin observar las normas regulatorias. La mayoría de las construcciones no contaba con columnas adecuadas. La informalidad se expresa por el hecho de que el 80% de los damnificados de Pisco carecía un título de propiedad de sus terrenos o viviendas. Y por último, en cuanto a los efectos directos en la salud de las personas, el traslado de los heridos a Lima mediante el puente aéreo que se generó y su tratamiento oportuno disminuyeron la mortalidad por trauma. En lo que respecta a la baja morbilidad inmediatamente posterior al sismo. En lo que respecta a la baja tasa de morbilidad inmediatamente posterior al sismo, en buena parte obedece al que se haya puesto en funcionamiento un esquema de vigilancia epidemiológica y el monitoreo de enfermedades trazadas mediante puestos centinelas y acciones que permitieron intervenciones oportunas. Siguiente. Bueno, las siguientes son las referencias. Siguiente. Sí, bueno, en el siguiente punto se presentan las referencias que tuvimos a lo largo de la exposición. Gracias.